Una decisión desesperada, un choque de culturas y el llanto de un bebé que podría unir o destruir dos mundos enteros. ¿Podrá la sabiduría de los ancestros curar las heridas de una tragedia contemporánea? Quédate para descubrirlo. Si te gusta esta historia, dale like y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Las palabras estallaron en la cocina impecable como un trueno, cada sílaba llena de repugnancia y enojo. Carlos Rivera se detuvo en la puerta, su figura imponente, emanando una ira que parecía hacer temblar el ambiente. Sus ojos color café oscuro se fijaron en una escena que rompería todo lo que pensaba saber sobre su propio hogar. Allí, en la isla de mármol, estaba María moviéndose con destreza natural entre el tablero de corte y la estufa. Pero lo que paralizó a Carlos no fue su hábil preparación de la cena. Era su hija de 8 meses. Sofía, atada con alegría a la espalda de María en un colorido rebozo mexicano. Los deditos de la bebé jugueteaban con la tela vibrante, mientras sus ojos negros brillaban con una felicidad que Carlos no había visto en meses. «Esto es salvaje». La voz de Carlos se quebró con horror incrédulo. «Estás tratando a mi hija como si fuera un paquete». María se volvió despacio, su calma serena contrastando con la furia explosiva de él. «Señor Rivera, por favor, permítame explicarle. Así no es como las personas educadas cuidan a los niños». Él avanzó sus manos temblando de rabia. «Recoge tus cosas. Has terminado aquí». Lo que Carlos no podía percibir en ese instante de prejuicio ciego era que su hija nunca había estado más contenta, más protegida, más querida. Lo que estaba a punto de arruinar le costaría caro y le mostraría que a veces la mayor sabiduría llega envuelta en costumbres que era demasiado ignorante para apreciar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta esta historia, dale like y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. 3 meses antes, en un departamento abarrotado en el lado este de Guadalajara, María López estaba sentada a la mesa de su cocina, rodeada por un océano de cuentas médicas y notificaciones de pagos vencidos. La luz fría del techo proyectaba sombras sobre su rostro de 24 años, mientras sumaba y restaba cifras que se negaban a equilibrarse. Cada sobre abierto revelaba otra opción imposible entre los tratamientos de quimioterapia de su tía Carmen y la colegiatura de ingeniería de su hermano Javier en la Universidad de Guadalajara. El especialista quiere intentar una nueva terapia, dijo tía Carmen suavemente. Desde la entrada, su cuerpo delgado envuelto en la misma bata acolchada que usaba todos los días desde el inicio de la quimio, pero el seguro no lo paga. El corazón de María se hundió al ver el presupuesto. Dinero que no poseían. No con la colegiatura del semestre de Javier venciendo en 2 semanas. No con el alquiler atrasado 3 meses, no, con los víveres escasos y las compañías de servicios amenazando con cortes. Hallaremos una salida, prometió María, aunque su tono traicionaba la duda que sentía. Había repetido esas palabras por meses viendo sus ahorros menguar, mientras trabajaba dobles turnos en el restaurante local que apenas los mantenía a flote. Habían pasado 2 años desde que su madre partió, dejando solo deudas, recuerdos y una única reliquia preciada, un rebozo mexicano vibrante que había pasado por generaciones en su familia. La abuela de María había cargado a su madre en él. Su madre había cargado a María y a Javier. Y algún día, María siempre había soñado con cargar a sus propios hijos en su abrazo colorido. El rebozo ahora colgaba doblado con cuidado en su closet. Demasiado valioso para usarlo, pero demasiado significativo para venderlo incluso
en sus peores momentos económicos. Representaba todo lo perdido y todo lo que aún anhelaban conservar de su legado. El teléfono sonó. Sacando a María de sus reflexiones, el identificador mostraba un código de área desconocido de Ciudad de México, señora López. La voz clara pertenecía a la señora Mendoza, quien se presentó como administradora del hogar. Recibí su solicitud para el puesto de niñera. Sus recomendaciones del centro infantil son impresionantes. El pulso de María se aceleró. Había aplicado a decenas de empleos en todo el país, echando una red amplia con esperanza desesperada. Esta era la primera llamada en semanas. La familia necesita cuidado residencial para un bebé de 8 meses. La señora Mendoza prosiguió. La remuneración es generosa. 80,000 pesos al mes más vivienda y comidas. Sin embargo, el puesto requiere dedicación total. Las niñeras previas no encajaron por 80,000, más de lo que María ganaba en 3 meses en el restaurante suficiente para cubrir las terapias de tía Carmen y la colegiatura de Javier, con sobrante para comprar comida real en vez de sopas instantáneas. Estaría muy interesada, logró decir María, sus manos temblando al sujetar el teléfono. Excelente, puede iniciar pronto. Nosotros cubrimos el traslado. Esa noche, María se sentó en la cama de tía Carmen, sosteniendo las manos frágiles de su tía mientras discutían la decisión imposible. Javier había viajado desde la universidad para lo que podría ser su última reunión familiar en meses. «Debes ir», insistió tía Carmen, aunque lágrimas brillaban en sus ojos. «Es la oportunidad que hemos pedido en oraciones. Pero, ¿y tus terapias? ¿Qué importa eso, mija? He batallado con este cáncer por 2 años. Unas semanas más no cambian nada, pero ese dinero podría transformarlo todo para esta familia». Tía Carmen apretó las manos de María. «Tu mamá querría que tomaras esta chance». Javier asintió con reticencia. «Puedo pausar un semestre, buscar empleo». «De ninguna forma». María lo cortó. «Estás a 6 meses de graduarte. Hemos avanzado demasiado para detenernos ahora». Al amanecer, María empacó sus pocas pertenencias en una valija vieja. En el último instante tomó con cuidado el rebozo mexicano de su madre del closet. Sus tonos vivos de rojo y azul parecían resplandecer con la luz matutina y casi podía oír la voz de su madre. «Esto porta el amor de generaciones, mi niña. Donde vayas, llevas nuestra fortaleza». Lo dobló con cariño entre su ropa, un trozo de hogar para el desconocido. La terminal de autobuses olía a diésel y desánimo. Mientras María abrazaba a tía Carmen en despedida, trató de grabar todo. El aroma del perfume de su tía, la sensación de esos brazos débiles alrededor, el sonido de Javier prometiendo llamar diario. «Los quiero tanto a ambos», susurró María conteniendo lágrimas. «Nosotros también, mija», respondió tía Carmen. «Ahora ve y muéstrales de qué están hechas las mujeres López». El autobús dejó Guadalajara mientras el sol ascendía llevando a María hacia un destino inimaginable. Por la ventana vio barrios conocidos desvanecerse sus dedos, trazando inconscientemente el bulto envuelto en su regazo. Dejaba todo lo conocido, a todos los amados, pero llevaba las esperanzas de su familia y la fuerza de sus antepasados. En algún lugar de Ciudad de México, la hija de un magnate lloraba, y ni Carlos Rivera ni María López tenían idea de que sus vidas colisionarían de formas que desafiarían todo lo que creían sobre cariño, familia y el auténtico sentido de la civilización. 48 horas después, María presionó su rostro contra la ventanilla del taxi mientras cruzaban el distrito tecnológico reluciente de Ciudad de México. Torres de vidrio
Se elevaban hacia nubes grises, sus fachadas reflejando un mundo de opulencia que solo había visto en películas. El chofer giró a un bulevar arbolado donde mansiones se alzaban como monumentos al triunfo, cada una más grandiosa que la anterior. Aquí es, anunció, pasando por portones de hierro que se abrieron solos ante una casa que parecía desafiar la gravedad. La mansión de Carlos Rivera se erguía en un risco con vista al valle. Su estructura angular de cristal y acero se proyectaba como la proa de una nave futurista. Cada línea era precisa, cada superficie inmaculada, cada detalle hecho para impresionar en vez de acoger. Esto no era un hogar, era una afirmación de poder. La señora Mendoza esperaba en la entrada, su cabello gris, en un chongo perfecto, su traje gris, planchado con rigor militar. Tendría unos 60 años, con ojos penetrantes que parecían registrar cada detalle de María en un saludo de mano. Señorita López, espero que su viaje fuera placentero. Su voz tenía la misma eficiencia cortante que en la llamada. Deje su equipaje aquí. El personal lo maneja. María la siguió por puertas que se cerraron en silencio, sellando el exterior. El interior le quitó el aliento, no de admiración. Todo era blanco, negro o plateado. Pisos de mármol pulido reflejaban pasos como ecos en el silencio. Arte abstracto colgaba en paredes que parecían infinitas. Cada obra valía más que el departamento entero de su familia. Las niñeras previas hallaron el entorno difícil, notó la señora Mendoza mientras andaban. 7 en 8 meses. El señor Rivera tiene estándares muy particulares. 7 niñeras. La confianza de María flaqueó un poco, pero descartó la duda. Necesitaba este empleo más que comodidad. Subieron una escalera suspendida que parecía flotar sin apoyo. Cada peldaño revelaba salas que pertenecían a revistas de diseño en vez de a un hogar familiar. La cocina era una maravilla de ingeniería europea. La sala amueblada con piezas bellas pero incómodas. El comedor dominado por una mesa para 20, pero que nunca hospedaba cenas familiares. El señor Rivera la recibirá ahora, anunció la señora Mendoza, guiándola a una oficina con panorama al valle. Carlos Rivera estaba de espaldas, su silueta recortada contra ventanales del piso al techo. Al volverse, María comprendió por qué 7 niñeras fallaron. Era alto y dominante su cabello negro, con canas tempranas, su traje a medida, acentuando su éxito. Pero fueron sus ojos lo que la detuvieron. El tipo de sufrimiento que se había endurecido en algo más áspero y riesgoso. Señorita López. Su saludo de mano fue firme pero corto, su sonrisa ensayada pero hueca. Asumo que la señora Mendoza explicó nuestros requerimientos. Sí, señor, lo hizo mi hija Sofía, necesita vigilancia constante. Su rutina es exacta. Alimentación cada 4 horas. Siestas en intervalos precisos. Ejercicios de desarrollo per las indicaciones del pediatra. No hay espacio para improvisaciones o visiones personales. Le dio una carpeta gruesa con tablas, horarios y normas. Todo está registrado. Mi difunta esposa creó estos procedimientos basado en investigaciones amplias. No se alteran. El dolor en su voz al mencionar a su esposa era tan vivo que María sintió un nudo en el pecho. Este hombre no solo demandaba perfección, se aferraba a la última conexión con la mujer perdida. Lo comprendo totalmente, señor Rivera. La nursery está en el 2.º piso. Encontrará lo necesario. Se giró a la ventana despidiéndola. La señora Mendoza le indicará. La nursery era un refugio de intenciones caras. Monitores avanzados
Rastreaban cada aliento. Muebles importados colocados con precisión museística, juguetes educativos, ordenados por fase de crecimiento, todo lo que un bebé podría requerir, excepto calidez, excepto afecto, excepto el desorden alegre que los niños precisan para florecer. Y allí, en el centro, yacía Sofía de 8 meses en su cuna de diseño, llorando con la desesperación que surge de meses de necesidades emocionales ignoradas. María se acercó despacio con el corazón partido por el sonido. El rostro de la bebé rojo de fatiga, sus puñitos cerrados, mientras clamaba por un alivio que nunca venía. Al meter la mano en la cuna, los llantos de Sofía solo aumentaron como si hubiera aprendido que los desconocidos traen decepción. Ha estado así desde la voz de la señora Mendoza se apagó. Desde que perdimos a la señora Rivera, los doctores dicen que físicamente está bien, pero no se une a nadie. Apenas duerme, apenas come. El señor Rivera está angustiado. María alzó a la bebé llorosa sintiendo el peso de más que un infante en sus brazos. Cargaba el sufrimiento de una familia, la culpa de un padre y la urgencia de un niño por el cariño que no se programa ni anota en manuales. Mirando la perfección fría de la nursery y luego a la niña desconsolada en sus brazos, María hizo una promesa muda. Encontraría cómo curar esta familia quebrada, aunque significara desafiar todo lo que Carlos Rivera creía sobre el cuidado apropiado de niños. En los días subsiguientes, la señora Mendoza reveló la verdad dolorosa que Carlos no podía vocalizar. Su esposa Isabel había fallecido por complicaciones posparto solo 6 semanas tras el nacimiento de Sofía, desangrándose en el mismo hospital donde su hija respiró por primera vez. La tragedia dejó a Carlos sumido en culpa y a Sofía sin el lazo inicial vital que forma la confianza de un niño en el mundo. 8 meses, confesó la señora Mendoza, mientras estaban en la cocina una noche. Sofía finalmente reposaba inquieta en los brazos de María tras horas de pasear y cantar bajito. 8 meses de expertos asesores de sueño y niñeras que juraron arreglar lo que el duelo rompió. El desfile de fiascos fue impactante. La primera niñera duró 3 semanas antes de declarar a Sofía intratable. La segunda aplicó un método de dejar llorar que dejó a la bebé gritando horas mientras Carlos paseaba su oficina atormentado por remordimiento. Un psiquiatra infantil sugirió medicamentos para un bebé. Un experto en sueño instaló aparatos que convirtieron la nursery en algo como un laboratorio médico. El señor Rivera paga por lo mejor, continuó la señora Mendoza. Pero la plata no compra lo que esa niña realmente precisa. Carlos mismo era un ejemplo de ruina contenida. Seguía las normas detalladas de cuidado de su esposa con devoción piadosa, alimentando a Sofía en horarios estrictos, realizando actividades prescritas, manteniendo temperatura e iluminación que Isabel había estudiado con obsesión en su embarazo. Pero cuando Sofía lo miraba, solo veía a un extraño ejecutando movimientos, no a un padre dando amor. No come con él, admitió la señora Mendoza en voz baja. No duerme en sus brazos, le destroza el alma, así que se distancia. Provee todo menos sí mismo. María se dedicó a acatar las normas establecidas con resolución profesional. Examinó las notas minuciosas de Isabel midiendo comidas al minuto, aplicando ejercicios aprobados, preservando el ambiente aséptico que Carlos exigía. Por 72 horas hizo todo tal cual prescrito. Sofía lloró sin parar. La aflicción de la bebé era distinta a lo que María había visto en sus años en el centro infantil. Esto no era el malestar común infantil,
era el clamor de una niña que aprendió que el consuelo no llega, que los brazos solo son sostén temporal antes del abandono inevitable. Para la cuarta noche, María operaba con 2 horas de sueño, sus nervios deshilachados por el llanto constante de Sofía. Hizo una videollamada a Javier desde su habitación sencilla, reteniendo lágrimas de cansancio y frustración. «No lo capto», susurró en su teléfono, cuidando no despertar a la bebé, que al fin dormía en la nursery al fondo del pasillo. «He seguido todo a la perfección, cada alimento, cada rutina, cada norma tal como escrita, pero no para de llorar». El rostro ansioso de Javier llenó la pantalla pequeña. «Tal vez el issue no es lo que haces, tal vez es lo que no permiten». Al día siguiente, llegó el doctor Ramírez, el pediatra de Sofía, para un chequeo rutinario. El médico de cabello gris examinó a la bebé con gentileza eficiente, pero su ceño se arrugó al revisar el historial. «El ganancia de peso sigue mínima», les dijo a Carlos y María en la sala de la nursery. «Los ritmos de sueño siguen irregulares. Los avances de desarrollo preocupan». La quijada de Carlos se tensó. «Las normas que se cumplen tal como Isabel las planeó». Señor Rivera, con respeto, su esposa era brillante pero también madre primeriza, lidiando con complicaciones en el embarazo. Estas normas caseras se crearon bajo presión. El doctor Ramírez cerró su tableta con precaución. Su hija no progresa porque no se apega a nadie. Precisa conexión emocional continua, no solo cuidado rutinario. «Entonces resuélvalo», espetó Carlos. «Díganos qué erramos». «No es errar algo, es hacer algo distinto, más instintivo». Tras partir el doctor Ramírez, Carlos se recluyó en su oficina, dejando a María sola con Sofía, que había retomado su llanto afligido. Los sollozos de la bebé ecoaban en los espacios vastos de la mansión, un sonido que parecía subrayar cada metro de vacío lujoso. Noche. Mientras María paseaba la nursery por la 4ª hora, se encontró cantando nanas que su madre le enseñó. Sin pensarlo, empezó a mecerse como recordaba a su madre hacerlo cuando Javier era pequeño. Como las mujeres de su linaje habían calmado infantes por generaciones. Por un instante, los llantos de Sofía se atenuaron. María paró de cantar sin osar esperar, pero la aflicción de la bebé aumentó de inmediato. Reanudó la suave melodía, el compás antiguo que su madre aprendió de su abuela. Y de nuevo, Sofía se apaciguó levemente de pie en la nursery fría, rodeada de miles en equipo para optimizar el cuidado infantil. María se dio cuenta que lo que esta bebé necesitaba no se compraba ni agendaba. Sofía precisaba ser cargada como los infantes por miles de años, cerca de un palpitar, envuelta en calor, llevada por los ritmos cotidianos. Pensó en el rebozo mexicano, doblado en el cajón de su cuarto, el que su madre usó para cargarla a ella y a Javier. Mientras cocinaba, lavaba, vivía. En los brazos de su madre, asegurada a espalda o pecho, María había aprendido que estaba segura que pertenecía, que el mundo tenía amor. Pero las normas de Carlos Rivera no hablaban de cargar bebés. Sus reglas especificaban cunas, agendas y distancias, medidas entre cuidador e infante. Mientras los llantos de Sofía llenaban la mansión, otra vez resonando en pisos de mármol y muros de vidrio que reflejaban solo perfección helada, María enfrentó una elección imposible. Podía seguir reglas que fallaban a esta niña desesperada, o confiar en la sabiduría que su madre le pasó por generaciones de mujeres que habían criado niños felices y seguros con solo amor y conocimiento ancestral.
La decisión, al llegar, sintió inevitable como el alba. Al amanecer, mientras Carlos atendía sus llamadas de negocios, desde la oficina hogareña María, sacó en silencio el rebozo mexicano del cajón de su cuarto. La tela vibrante parecía latir con vida en sus manos. Cada hilo llevaba el cariño y sabiduría de las mujeres antes que ella. Recordó a los 4 años, viendo a su madre atar al bebé Javier a su pecho con maestría. Así cargaban nuestras abuelas a sus hijos por todo México, explicó su madre con orgullo, cerca del corazón protegido del mundo, aprendiendo el pulso de la vida misma. En su búsqueda nocturna desesperada en el teléfono, María halló lo que sus ancestros sabían por instinto, que el contacto constante ayuda a infantes traumatizados a regular nervios, que el movimiento rítmico de lo diario calma a bebés angustiados, que los niños necesitan sentir pertenencia antes de confiar en el mundo. Con manos temblorosas, envolvió a Sofía contra su pecho. El peso de la bebé se acomodó natural en el abrazo seguro de la tela colorida. Por primera vez en días, Sofía no lloraba. En cambio, presionó su carita contra el latido de María y exhaló un suspiro tembloroso que parecía soltar meses de tensión. «Así está mejor, dulce niña», susurró María sintiendo lágrimas de alivio en sus mejillas. «Estás segura ahora. Eres querida». La cambio fue casi milagroso. Dentro del abrazo firme del rebozo, Sofía se volvió una niña distinta. Sus ojos negros se tornaron alertas y curiosos. En vez de vidriosos por fatiga, empezó a estirarse por objetos con interés en lugar de yacer apática en su cuna. Lo más notable, comenzó a emitir gorjeos suaves que infantes sanos usan para expresar gozo. María descubrió que podía hacer todo cargando a Sofía, preparando comidas nutritivas que llenaban la cocina con olores cálidos en vez de biberones de fórmula recalentados, organizando la nursery, mientras la bebé observaba fascinada incluso tareas hogareñas ligeras, mientras Sofía dormitaba contenta contra su pecho. La alimentación de la bebé mejoró radical en lugar de luchas que marcaron cada comida por meses. Sofía tomaba biberones con ansias mientras estaba segura en el rebozo sus manitas, agarrando dedos de María al comer. Su ritmo de sueño se estabilizó al aprender a siestear en paz durante el suave vaivén de las labores diarias de María. La señora Mendoza notó los cambios al instante. Hallaba a María en la cocina, cocinando platos elaborados con Sofía, durmiendo plácida a su espalda, y su expresión estricta se suavizaba en algo como asombro. «¿Cómo logras esto?», preguntó la señora Mendoza una tarde viendo a Sofía gorjear alegre, mientras María preparaba papilla casera. Las otras niñeras no podían calmarla ni 10 minutos. «Solo necesitaba sentirse protegida», respondió María, con precaución, sin mencionar el rebozo oculto bajo su suéter amplio. A veces las costumbres antiguas superan los métodos modernos. El secreto llenaba a María de orgullo y temor. Durante videollamadas nocturnas, a casa apenas contenía su dicha al mostrar a tía Carmen y Javier a la bebé, transformada ahora estirándose a la cámara con ojos brillantes y sonrisas auténticas. «¡Mírenla!», exclamó tía Carmen, su rostro iluminándose pese a sus tratamientos. «Esa niña parece verdaderamente querida. Gana peso, duerme noches enteras, alcanza todos sus avances», reportó María gozosa. «Es como una niña nueva, pero bajo su triunfo acechaba miedo creciente». Carlos seguía distante, manejando negocios tras puertas cerradas, saliendo solo para interacciones breves, con Sofía siguiendo normas rígidas. Elogiaba resultados de María, ignorante de sus métodos.
Vivía en pánico constante de que él descubriera el uso del rebozo mexicano y lo viera como traición a la filosofía de cuidado investigada por su difunta esposa. Cada día traía pruebas nuevas del avance de Sofía, su primera risa verdadera, sus habilidades motoras, mejorada su apego evidente a María, pero también ansiedad por guardar el secreto que curaba a su hija, de formas que especialistas caros no pudieron. María sabía que andaba en terreno riesgoso, pero ver a Sofía florecer en la niña alegre y segura, que debía ser hacía valer cada peligro, le daba a esta niña lo que la plata no compraba y el duelo robó, la seguridad básica de estar cerca de un corazón cariñoso. La cuestión no era si sus métodos funcionaban. La cuestión era qué ocurriría cuando Carlos descubriera que su niñera salvaje triunfaba donde sus enfoques educados fallaron. El éxito, María pronto aprendió, podía ser más riesgoso que el fracaso. Carlos empezó a notar la transformación de Sofía vía cámaras de seguridad que vigilaban cada rincón de su mansión. Desde su oficina, veía a su hija reír y gorjear con vitalidad nunca antes vista. La veía extenderse entusiasta al rostro de María. La veía acomodarse en siestas que antes requerían horas de batalla. Pero lo que no veía, lo que las cámaras no captaban, era cómo ocurrían estos prodigios. «Explícame qué haces distinto», demandó Carlos en una de sus reuniones crecientes en su oficina. Se sentó tras su escritorio masivo como un juez, interrogando sus ojos fríos y analíticos. «Sigo sus normas con exactitud, señor Rivera», respondió. María, lo cual era cierto en técnica. Lo sigo cuando él observa. Entonces, ¿por qué niñeras previas no lograron estos outcomes? Tenían igual preparación, recursos, instrucciones. María sintió la trampa cerrarse. Quizás sea solo paciencia y constancia. Paciencia. Carlos repitió la palabra como si amargara. 7 expertas carecían de paciencia, pero tú, una joven de Guadalajara, sin estudios formales en cuidado infantil, de algún modo posees esta cualidad mágica. El desprecio en su tono dolió más de lo que María admitiría. Podía oír la asunción implícita de que alguien de su origen no podía triunfar donde profesionales certificados fallaron salvo ocultando algo. En su empresa de software, Rivera Tech, Carlos lidiaba con su propia ceguera cultural, una demanda por discriminación en titulares, alegando que políticas de encaje cultural excluían candidatos diversos. Reuniones de consejo se volvieron en control de daños, con inversionistas cuestionando si el liderazgo de Carlos navegaría expectativas modernas de inclusión. Tal vez escuches perspectivas distintas por una vez, sugirió su ingeniero jefe en una sesión tensa. El comentario enfureció a Carlos, viéndolo como ataque a su juicio en vez de consejo. Este estrés laboral lo seguía a casa, donde su fracaso en replicar el éxito de María con Sofía sentía como otro fallo de control. Cuando cargaba a su hija siguiendo rutinas idénticas, a María Sofía lloraba sin consuelo. Cuando María tomaba cargo, la bebé se calmaba en minutos. ¿Qué erro?, preguntó al doctor Ramírez en el siguiente chequeo de Sofía, su voz quebrada por frustración desesperada. Su avance es notable, se asombró el doctor Ramírez, revisando gráficos con mejoras drásticas en cada área: ganancia de peso, ritmos de sueño, interacción social. Es como una niña renovada. Lo que haga la señorita López funciona de maravilla, pero no me responde igual. Los bebés forman lazos primarios, señor Rivera. Sofía se ha unido a su cuidadora de forma que no ha hecho con nadie. Desde la voz del doctor Ramírez
se atenuó con delicadeza. Desde que Isabel partió, las palabras no dichas colgaban como reproche. La vigilancia de Carlos sobre María se intensificó. Revisaba grabaciones obsesivamente, buscando pistas de sus métodos misteriosos. Interrogaba a la señora Mendoza sobre rutinas diarias de María, sus pláticas, su pasado. Incluso contrató un investigador para verificar referencias, como si el triunfo fuera prueba de trampa. «Ten cuidado», advirtió la señora Mendoza a María una noche mientras cocinaban juntas. «Al señor Rivera no le gustan enigmas. Necesita dominarlo todo, comprenderlo todo. Tu triunfo lo paranoiquea. No hago nada malo, lo sé, pero ve tu lazo con Sofía y le recuerda sus fallos como padre. El duelo hace locuras». Las microagresiones empezaron sutiles. Carlos comentaba sobre instintos nativos versus entrenamiento apropiado, como si el éxito de María viniera de intuición salvaje en vez de habilidad y compromiso. Cuestionaba si seguía protocolos de seguridad, pese a evidencia clara de que Sofía florecía. Empezó a medir sus pausas, monitorear llamadas tratándola como sospechosa, en vez de salvadora que rescató a su hija. «Quiero reportes detallados», anunció una mañana dándole una tableta con apps de rastreo. «Cada alimento, cada siesta, cada contacto, regístralo todo». Las manos de María temblaron al tomar el aparato. La correa digital sentía como lazo apretándose en su secreto. ¿Cómo registrar la verdad que la alegría de Sofía venía de ser cargada como madres mexicanas? Cargaron infantes por siglos, que su seguridad venía de contacto físico constante que normas de Carlos prohibían explícitamente. Tarde esa noche, en videollamada a casa con Sofía, gorjeando feliz en sus brazos, María sintió el peso de su situación imposible. «Algo pasa», notó tía Carmen, su intuición aguda pese a debilidad. «Pareces temerosa, mija». «Ayudo a esta familia», dijo María con cuidado, «pero temo mi ayuda no se entienda». No podía explicar que su triunfo se basaba en un secreto que podría destruirlo. No podía decirles que los métodos que curaban esta familia rota eran los que Carlos vería como prueba de su ineptitud para cuidar a su hija. María miró por la ventana de su motel hacia la ciudad brillante, donde un bebé lloraba por la única que la hizo sentir segura, y supo que su decisión estaba hecha. La reunión de consejo infernal duró 6 horas brutales. Carlos irrumpió por la puerta principal a las 4 p.m., con quijada apretada por la rabia de ser acorralado por abogados, inversionistas y activistas, cuestionando cada elección, como la demanda por discriminación, sangraba dinero y reputación, y ahora su consejo sugería que se apartara hasta resolver. Necesitaba control, necesitaba que su mundo tuviera sentido, necesitaba recordarse que en su casa sus reglas aún valían. El sonido de un canturreo venía de la cocina con el burbujeo suave de algo cociéndose. Por un momento, Carlos sintió hombros relajarse. Al menos aquí en su refugio, todo estaría ordenado y correcto, per las normas planeadas por su difunta esposa. Pero al doblar a la cocina, su mundo estalló en pedazos. ¿Qué rayos es esto? Allí estaba María, en la isla de mármol, moviéndose con gracia fluida entre picar vegetales y remover lo que olía a caldo casero. Pero atada a su espalda, acurrucada en un remolino de rojos y azules vibrantes, estaba su hija Sofía, sujeta como bulto en algún artefacto salvaje que le revolvió el estómago de asco y furia. María se congeló a mitad gesto. La cuchara de madera chocó contra la olla al volverse a enfrentar su expresión tormentosa. Sofía, ignorante de la tormenta, seguía jugueteando contenta con la tela colorida,
sus deditos explorando patrones intrincados mientras gorjeaba suave para sí. Esto es salvaje. La voz de Carlos se quebró con horror incrédulo mientras miraba el rebozo mexicano. Tratas a mi hija como carga, como paquete atado a tu espalda. Señor Rivera, por favor, déjeme aclarar. María inició su voz firme pese al terror en su pecho. Aclarar que has experimentado con mi hija con alguna bobada tribal atrasada. Avanzó manos temblando de ira. Así no cuida la gente educada a los niños. Esto no es cuidado infantil mexicano apropiado. María sintió las palabras golpear como golpes cada una para quitarle dignidad y reducir su legado a algo vergonzoso. Señor, este es un rebozo tradicional mexicano para infantes. Se usa seguro por miles de años. No me importa si se usa por 1.000.000 de años. Es salvaje, es riesgoso. La voz de Carlos subió a rugido que ecoó en muros de mármol. Mi esposa dedicó meses investigando métodos correctos de cuidado. Consultó mejores pediatras expertos calificados. Creó normas basadas en ciencia, no en creencias. Pero mire a Sofía, suplicó María, volviéndose suave para que viera la paz satisfecha de su hija. Está contenta, sana, la tratas como paquete, como carga de bárbaro. Las palabras de Carlos salieron con precisión cruel cada una para herir. Confié en ti la protección de mi hija y has hecho experimentos salvajes a mis espaldas. Sofía empezó a sentir la tensión. Su gorjeo alegre se volvió gemidos de inquietud mientras la ira de su padre llenaba la cocina con energía tóxica. Señor Rivera, el rebozo es totalmente seguro. En muchas tradiciones, no me importan otras tradiciones. Esto es México. Esta es mi casa. Y cuidarás a mi hija per estándares mexicanos o no la cuidarás. El prejuicio en sus palabras colgaba crudo y feo en la cocina inmaculada. María sintió su propia ira crecer, pero se forzó a calma para mantener dignidad ante su asalto cultural. Señor, su hija ha florecido. Su ganancia de peso, ritmos de sueño, avances. Recoge tus cosas. Las palabras dichas con frialdad ártica. Estás fuera aquí. Te quiero fuera de mi casa en 1 hora. Mientras Carlos intentaba alcanzar a Sofía para desatarla del rebozo, los gemidos de la bebé se volvieron llantos de angustia plena. Se aferró a María con fuerza desesperada, sus puñitos agarrando la tela que se había vuelto su fuente de protección y alivio. «Dame a mi hija», ladró. Carlos, su frustración creciendo, mientras los llantos de Sofía aumentaban con cada intento de separarla del abrazo de María. Finalmente liberada del rebozo y puesta en los brazos rígidos de su padre, la angustia de Sofía alcanzó niveles desgarradores. Su rostro rojo por esfuerzo, mientras gritaba con terror primal de una niña arrancada de su seguridad. Carlos la sostuvo per norma prescrita, pero su hija se arqueó lejos, como si fuera extraño amenazante. La señora Mendoza apareció en la puerta, su rostro pálido de shock al ver la confrontación explosiva. Había visto a Carlos enojado, pero nunca tan cruel, nunca tan ciego, a la aflicción evidente de su hija. «Señorita López», dijo María en voz baja, manteniendo compostura, incluso con lágrimas en mejillas. «Recogeré mis pertenencias ya». Pasó junto a Carlos con cabeza alta, incluso mientras gritos inconsolables de Sofía la seguían por escaleras. En su cuarto, empacó con cuidado el rebozo mexicano entre su ropa, manos temblando de desolación e ira. Le había dado a esta familia todas sus habilidades, su cariño, su sabiduría cultural, y fue recompensada con rechazo más cruel. 20 minutos después,
María López salió de la mansión Rivera cargando su valija única, dejando a un bebé que ya aprendía de nuevo que el amor no era fiable para perdurar. La primera noche sin María fue un descenso al averno. Sofía gritó con desesperación cruda de una niña que probó seguridad solo para que se la quitaran. Carlos paseó la nursery horas siguiendo cada norma del manual de Isabel, pero nada sirvió. La bebé que florecía horas antes ahora rechazaba cada biberón, se arqueaba ante cada intento de alivio y lloraba con intensidad que su voz se debilitó. Por la mañana, la camisa cara de Carlos manchada de vómito y ojos rojos por agotamiento. La señora Mendoza lo halló hundido en la silla de la nursery, sosteniendo a su hija gritona con postura de hombre derrotado cuyo mundo colapsa. No quiere comer, dijo ronco. No quiere dormir. ¿Qué le hizo esa mujer a mi hija? La quiso, respondió la señora Mendoza, con acero quieto en voz, algo que podrías aprender. El segundo día no trajo respiro. Los llantos de Sofía ecoaban en pasillos de mármol como acusación, sonido que parecía resaltar cada centímetro de perfección fría alrededor. Carlos se reportó enfermo al trabajo por primera vez en 5 años, pero ni su ausencia resolvió la crisis que consumía su empresa. Su teléfono zumbaba con updates sobre la demanda por discriminación. Precios de acciones caían. Empleados clave partían. Miembros de consejo agendaban reuniones urgentes para discutir su remoción como CEO. Todo lo construido se deshacía mientras luchaba por calmar a un bebé que parecía olvidar su existencia. «Esto es culpa tuya», espetó la señora Mendoza al tercer día. Su reserva profesional finalmente rota. Despediste a la única que podía ayudar a esta niña por tus sesgos ignorantes. La despedí porque ponía en riesgo a mi hija con Salvaje. La voz de la señora Mendoza subió a igualar su furia. Esa bebé no ha parado de llorar en 72 horas. Pierde peso, no come. Pero con María aquí, Sofía era alegre, saludable, progresando. Dime, ¿qué método es más educado? La visita urgente del doctor Ramírez al cuarto día confirmó peores miedos de Carlos. Sofía había perdido casi medio kilo. Su falta de sueño alcanzaba niveles peligrosos y su regresión tan grave que hospitalización se volvía real. He visto retrasos en desarrollo antes, dijo el doctor Ramírez sombrío, mientras examinaba a la bebé letárgica, pero nunca tan rápido o severo. ¿Qué cambió en su entorno? Carlos no osó admitir la verdad que despidió a la única que calmaba a su hija porque sus métodos le disgustaron. Esa noche, solo en su oficina con llantos de Sofía, ecoando desde arriba, Carlos finalmente hizo lo que la desesperación forzó a investigar. Tecleó «cargar bebés mexicano» en su computadora con dedos temblorosos, esperando hallar confirmación de sus creencias sobre prácticas salvajes. En cambio, encontró estudios revisados de la Escuela de Medicina de Harvard sobre beneficios de cargar infantes, investigaciones de la Academia Mexicana de Pediatría respaldando contacto físico constante para bebés traumatizados, artículos de psicólogos del desarrollo explicando cómo cargar tradicional fomenta apego seguro, regula sistemas nerviosos infantiles y apoya crecimiento cerebral sano. Cada búsqueda lo llevaba más hondo a una realización devastadora. El método salvaje que despreció estaba respaldado por más evidencia científica que cualquier norma cara de su esposa. Cargar tradicional mexicano se practica con éxito por milenios, decía un artículo. Estudios recientes confirman que contacto físico constante
promueve desarrollo óptimo infantil, especialmente en trauma temprano o problemas de apego. Carlos miró la pantalla sintiendo su visión del mundo colapsar con cada beneficio listado. María no experimentaba con su hija, la curaba usando métodos más antiguos, más sabios y efectivos que lo que su dinero compraba. Había destruido la felicidad de su hija por ignorancia cultural. El reporte del investigador llegó al amanecer siguiente confirmando lo que Carlos sabía encontraría. María López era quien decía trabajadora honesta adorada por niños que cuidó en el Centro Comunitario de Guadalajara. Sus ex jefes la describieron como intuitiva, afectuosa y talentosa, con infantes traumatizados. Una carta de recomendación oprimió el pecho de Carlos con vergüenza. María tiene don notable para hacer que niños con dificultades se sientan seguros y queridos. Parece entender por instinto lo que cada niño precisa para curar. Rastrear a María requirió tragar lo que quedaba de orgullo. Se hospedaba en un motel barato cerca del aeropuerto, probablemente planeando volver a Guadalajara en el próximo autobús. Carlos se sentó en su auto ante el edificio, raído por 20 minutos, ensayando palabras que nunca expresarían su arrepentimiento adecuadamente. Al llamar a su habitación, su voz se quebró antes de hablar. María, soy Carlos, Carlos Rivera. El silencio duró tanto que pensó colgaría. Necesito disculparme. Necesito pedir. ¿Considerarías regresar, señor Rivera? No para de llorar. No come. Los doctores hablan de hospital. Su voz se rompió total. Me equivoqué en todo. Por favor, mi hija te precisa. En Guadalajara, cuando María llamó a casa para explicar lo ocurrido, la furia en la voz debilitada de tía Carmen fue más feroz que tormenta. Ese hombre llamó salvaje a la sabiduría de nuestra familia tras salvar a su hija. La ira de Javier ardió más por teléfono. No oses volver allí, María. Vuelve a casa donde te respetan. Pero María miró por la ventana de su motel hacia la ciudad reluciente, donde un bebé lloraba por la única que la hizo sentir segura, y supo que su decisión estaba tomada. Tengo condiciones, dijo María, al volver a la mansión. Al día siguiente, su voz firme pese al campo emocional que entraba. Carlos estaba en el vestíbulo pareciendo hombre envejecido años en 5 días. Su cabello usualmente impecable, desordenado, camisa arrugada y ojos con desesperación vacía de quien entendió el costo real de su sesgo. Lo que sea, dijo de inmediato, lo que requieras. Primero, nunca más llamarás mis tradiciones salvajes o bárbaras. Lo que practico viene de miles de años de cuidado exitoso infantil y merece tu respeto. Carlos asintió, vergüenza tiñendo sus mejillas. Segundo, quiero disculpa formal, no solo a mí sino a mi familia, a quien insultaste con ignorancia, por supuesto absolutamente. Y tercero, continuó María, su valor creciendo con cada demanda. Si ayudo a curar a tu hija, aprenderás por qué mis métodos funcionan. No más normas ciegas, no más rechazar, entender. Lo que siguió fue una educación que transformó no solo la comprensión de Carlos sobre cuidado infantil, sino su visión entera del mundo. No solo explicó cargar bebés mexicano, le enseñó la ciencia, tras contacto piel a piel, beneficios neurológicos, de movimiento rítmico y importancia psicológica, de apego seguro para infantes traumatizados. Carlos, el hombre que construyó un imperio tech por análisis riguroso, aplicó esa intensidad a comprender lo que descartó como creencia. Leyó artículos
sobre prácticas ancestrales de cuidado. Consultó psicólogos del desarrollo sobre teoría de apego y lentamente captó cómo su rigidez por duelo había impedido la curación de su hija. La siguiente visita del doctor Ramírez se volvió celebración en vez de manejo de crisis. Sofía, de nuevo segura bajo cuidado de María y floreciendo en el rebozo mexicano, no solo recuperó peso perdido, sino superó todos avances de desarrollo, su interacción social notable, ritmos de sueño ideales, su gozo contagioso. Nunca vi giro tan dramático, se maravilló el doctor Ramírez, viendo a Sofía gorjear alegre, asegurada al pecho de María. Señorita López, hablaría en nuestra conferencia pediátrica sobre métodos ancestrales de cuidado. La comunidad médica precisa oírlo. La cambio de Carlos se extendió más allá del hogar. La demanda por discriminación en Rivera Tech lo forzó a examinar la cultura de su firma con honestidad brutal aplicada a sus sesgos personales. Trajo a María como asesora sus insights sobre sesgo inconsciente y ciegos culturales probaron invaluables para reformar políticas. Asumes que la habilidad se ve como tú explicó María en presentación de sala de juntas que dejó ejecutivos inquietos en sillas de cuero. Cuando alguien triunfa distinto a lo esperado, cuestionas métodos en vez de tus asunciones. Los cambios fueron notables. Rivera Tech implementó contrataciones inclusivas que atrajeron talento de fondos que Carlos nunca consideró. Equipos de producto se volvieron más innovadores al incluir vistas de culturas y comunidades diversas. La reputación de la firma empezó a recuperarse al reemplazar gestos performativos con diversidad genuina. Ha salvado más que a mi hija, le dijo Carlos a María una noche mientras veían a Sofía jugar contenta en el piso de la nursery. Ha salvado mi empresa, mi comprensión del mundo, quizás mi alma. Su alianza profesional se volvía algo más profundo. Sesiones nocturnas de estrategia corporativa se convertían en charlas sobre familia, legado y sueños futuros. Carlos se hallaba genuinamente curioso sobre la vida de María en Guadalajara, luchas de su familia y tradiciones culturales que moldearon su sabiduría. La invitación para que tía Carmen y Javier visitaran Ciudad de México para Día de Acción de Gracias fue idea de Carlos. Organizó vuelos primera clase, hospedaje lujo y banquete que honraba tradiciones mexicanas con platos ancestrales que la familia de María atesoraba. Viendo a tía Carmen ahora respondiendo bien a terapias contra cáncer que Carlos financió en silencio, cargando a Sofía envuelta en la tela colorida, que una vez lo horrorizó, Carlos sintió algo cambiar en su pecho. La bebé gorjeaba y extendía el rostro de la mayor con confianza total, sabiendo rodeada de cariño. Tu abuela estaría tan orgullosa, susurró tía Carmen a María, lágrimas en mejillas mientras Sofía agarraba su dedo. Mira cómo has traído curación a esta familia. Javier, ahora trabajando remoto para Rivera Tech tras reclutamiento personal de Carlos, miraba a su hermana con admiración evidente. No solo hallaste empleo, María, hallaste tu llamado. Esa noche, mientras familias compartían cuentos en cena, Carlos se encontró estudiando el rostro vivo de María, describiendo su niñez en Guadalajara, su inteligencia, calidez, fuerza inquebrantable ante adversidad, cualidades que casi destruyó por ceguera, ahora lo atraían como gravedad. Cuando miradas se cruzaron al otro lado de la mesa, algo pasó entre ellos que nada tenía con jefe y empleada, y todo con dos personas
que aprendieron ver más allá de diferencias hacia verdades profundas que los unían. La señora Mendoza, observando desde la cocina, sonrió por primera vez en meses. La mansión, al fin, sonaba a hogar lleno de risas, charla y presencia gentil de un bebé que sabía ser querida. Pero la mayor transformación aún venía. Un año después, María López se presentó ante la Cámara de Comercio de Ciudad de México como nueva directora de Integración Cultural de Rivera Tech, aceptando premio por liderazgo innovador en diversidad. La firma que enfrentó demandas por discriminación, ahora estudiada en escuelas de negocio como modelo de inclusión excelsa. La verdadera diversidad no es marcar cuadros, dijo María a la audiencia. Su voz carrying confianza de quien convirtió dolor personal en propósito profesional. Es reconocer que sabiduría viene de sitios inesperados, que diferente no es inferior y que innovaciones mayores ocurren al aprender de fortalezas ajenas. En la audiencia, Carlos observaba con orgullo que iba más allá de admiración profesional. La mujer que fue su empleada se volvió socia en sentidos que importan en negocios, crianza y cada vez más en momentos quietos, cuando charlas se extendían a madrugada. Sofía, ahora caminando con seguridad, a los 19 meses, se había vuelto niña notablemente confiada y alegre. Corría fácil entre sus dos padres, igual cómoda en brazos de Carlos que en rebozo tradicional de María. Sus evaluaciones de desarrollo asombraron pediatras que documentaron habilidades sociales excepcionales, regulación emocional y crecimiento cognitivo. Es una de las niñas con apego más seguro que evalué, reportó el doctor Ramírez en visita rutinaria. Lo que ambos hacen funciona de maravilla. La mansión de Ciudad de México se transformó tan completamente como sus residentes. Arte mexicano adornaba muros junto a piezas modernas, creando diálogo visual entre culturas. La cocina fría se volvió corazón del hogar, llena de aromas de comida casera mexicana y platos ancestrales. Risas ecoaban en pasillos que solo conocieron silencio costoso. La mudanza de tía Carmen a Ciudad de México marcó otro hito en curación familiar. Sus terapias contra cáncer exitosas, y Carlos organizó discretamente cuidado continuo en mejores clínicas de Ciudad de México. Ahora vivía en ala de huéspedes de mansión, su presencia aportando calidez de familia extendida que la casa siempre faltó. Nunca pensé vivir para ver a mi sobrina nieta caminar, dijo tía Carmen, una noche viendo a Sofía andar entre adultos con gozo audaz. Esta niña sabe ser querida por todos en esta sala. La graduación de Javier de la Universidad de Guadalajara se volvió celebración para ambas familias. Carlos los llevó en avión a Guadalajara, donde aplaudieron mientras el joven aceptaba su grado en ingeniería con honores. La oferta de empleo en Rivera Tech esperaba antes de graduarse, pero se la ganó por mérito, no caridad. «No me contratas por ser hermano de María», insistió Javier en entrevista. «Te contrato por brillante», respondió Carlos. «El hecho de ser hermano de María solo me hace confiar más en mi juicio». La propuesta llegó en una tarde domingo tranquila, de primavera tardía. Carlos planeó algo elaborado acorde a su riqueza y estatus, pero al ver a María leyendo a Sofía en nursery, ambas bañadas en luz vespertina, por ventanas que ya no parecían frías, captó que el momento perfecto ocurría. «Cásate conmigo», dijo simple arrodillándose junto a la mecedora donde sostenía a su hija. El anillo ofrecido era bello, pero el segundo anillo cortó aliento a María.
una banda de oro con patrones de joyería tradicional mexicana diseñada para honrar su legado en vez de reemplazarlo. Quiero pasar vida aprendiendo de ti, continuó Carlos, voz densa de emoción. Quiero que Sofía crezca, conociendo sus dos culturas, hablando sus dos lenguas, entendiendo que amor viene en formas muchas, pero siempre requiere respeto. Su boda 6 meses después fue celebración que ninguna cultura imaginó sola. Tambores tradicionales mexicanos acompañaban cuarteto de cuerdas. María usó el rebozo de su madre transformado en faja nupcial impresionante, mientras Carlos honró memoria de su difunta esposa con momento de silencio que reconocía pasado mientras abrazaba futuro. La ceremonia en jardín de mansión, ahora transformado con plantas, reflejando tradiciones mexicanas y modernas. Invitados incluían ejecutivos TEC y líderes comunitarios de Guadalajara, pediatras y ex colegas de María del Centro Infantil. La señora Mendoza, promovida a jefa de operaciones hogareñas, y el doctor Ramírez, vuelto amigo familiar. 2 años después, cuando nació el pequeño Carlos Javier, entró en mundo ya listo para celebrar su herencia dual. Sofía, ahora niña, segura de 3 años, insistía en ayudar todo, especialmente enseñando a su hermanito sobre el rebozo mexicano que salvó a su familia. Así cargamos bebés en nuestra familia, explicó seria a su hermano pequeño, sus manitas, trazando patrones coloridos con reverencia. La abuela de mamá María le enseñó a su mamá, y su mamá le enseñó a mamá María, y ahora ella nos enseña. La Fundación Familiar Rivera López, creada para dar becas a estudiantes subrepresentados en Campos Tec, ya había cambiado docenas de vidas, pero su mayor éxito no se medía en donaciones o carreras lanzadas. Se medía en sonido de risas infantiles, ecoando en casa que aprendió diferencia entre riqueza y abundancia, entre perfección y cariño. De pie en su jardín, una noche, viendo a Sofía enseñar al pequeño Carlos Javier palabras para colores, tanto en español como en dialecto indígena, que María aprendía con ella. Carlos se maravilló cuán completamente transformó su comprensión de civilización. El cuidado infantil más avanzado ahora sabía. No estaba en aparatos caros o normas rígidas. Estaba en sabiduría ancestral de mantener niños cerca, cargarlos por vida con amor, enseñarles que pertenecen a familia y legado que remonta por generaciones de mujeres que supieron nutrir futuro. Y a veces, si tenía suerte, esa sabiduría venía envuelta en colores vibrantes, traída por alguien valiente para desafiar todo lo que creías saber sobre amor. La lección de esta historia es que la verdadera sabiduría a menudo reside en las tradiciones ancestrales y solo al respetar y aprender de las diferencias culturales podemos sanar heridas profundas, construir familias fuertes y fomentar innovación genuina. El prejuicio ciega, pero el humilde aprendizaje une mundos.